acá en la radio, y también comenzando con el programa, primer programa Quién te ve, se llama Quién te ve porque la gente nos va a poder mirar, y está con nosotros ya nuestro invitado, Iván. Bueno, Flaco yo lo conozco como el Flaco Benito. ¿Quién te ha visto y quién te ve? ¿Y quién te ve? Bueno, no sé si... Hola, le vamos a decir hola, bienvenido, bienvenido. Buenos días, a mí me dijeron que iba a ser informal, pero no tanto como para que empecemos 5 minutos tarde. ¿Es informal? Nos asustamos porque él es puntual. Sí, viste que acá el profesor tiene que ser puntual. Lo sorprendí. Claro. Digan la verdad, lo sorprendí. ¿Te pasaba por ahí como los alumnos que sueñan que llegan tarde y se desesperan y llegas? No, nunca he llegado tarde a la escuela. ¿Yo? Sí. En ese aspecto tenía cierta conducta. Era muy rara la vez que llegaba tarde, pero si ya veía que iba a llegar tarde en serio, prefería faltar. Derecho viejo agarraba el teléfono y decía, me siento mal. Me pasó tal cosa. No, generalmente agarraba y decía que tenía descompostura de vientre, porque claro, es algo que parece que vos no vas a decir eso por mentira. Y en esa época el teléfono fijo, le dice, no, quédate. No, claro. No vas a querer venir así como estás. No, es que aparte que una cosa es si tengo dolor de garganta o decir cualquiera miente eso, pero reconocer que tenés problemas intestinales era vergonzoso, entonces te la creían. Te la ¿Y creían. después qué le decían a los alumnos? No, el profesor tuvo un problema. Y entendían, porque en esa época eran respetuosos. Algunos. Otros tiempos eran. ¿Tomás algo? Mate, café, agua. Esas son las únicas 3 cosas que tenemos. Mate, café o agua. Si no, mate, si no lo sé. Mate, bueno, empieza el mate, Darío. Que no lo sé de Danilo. No, son feísimos. Y vamos a tomar unos matecitos también acá. Porque acá todo está auspiciado también, hasta el mate. Todo metemos auspicio en todo, ¿viste? Muy bien. De algo hay que vivir. Sí, ¿no? Bueno, vos estás jubilado, Rubén, ¿no? Sí. Rubén, flaco, ¿cómo te dice la gente? No, flaco. Flaco. ¿Sabés por qué? Eso quería aclarar. Sí. Él siempre fue el Flaco Benito. Sí. No sabe, ahora le vamos a preguntar desde qué edad empezó a ser llamado el Flaco Benito. Sí. Pero ahora la gente lo conoce como Rubén por las redes sociales. Pero esa no es la actividad que tuvo él durante un montón de años, porque... Esa es la introducción la pequeña introducción formal, después hacemos todo lo que quieran, podemos... No, todo lo que quieran no, abran esa puerta. Abran la puerta. Che, te pregunta, ¿estás jubilado? Sí. ¿Hace cuánto ya? Y como 2 años. En febrero del año pasado. 2 años. Sí. Y... ya tengo 63 y tendría que haberme jubilado a los 60, pero... Ahí va el primero. A ver, ahí está. El lavado, lavado. Mientras él toma, yo le puedo hacer una introducción. Después se lleva. Que vaya comentando. Ya traigo más agua caliente. Que cuente, déjale. Tengo miedo que se me vuelque. Cierra la puerta. Me decía, 2 años, te tendrías que haber jubilado antes. Y yo a los 60 me tendría que haber jubilado y me jubilé con 61 prácticamente. Pero... porque ANSES demoró una carpeta que primero decían que estaba quemada, después apareció. Al final, cuando la apareció, se la llevó al coso, la miraron a la carpeta, ni la abrieron, la pasaron a un lado y siguieron el trámite. Lo que no sé es para qué me la pidieron antes, pero bueno, ya está. Burocracia, podríamos decir, y todo esto que estamos acostumbrados. A hacer un papel otro y otro constantemente. Yo medio que agradezco una etapa así. O sea, no, por ahí me preguntan si extraño la escuela. En realidad extraño la convivencia con los chicos, eso debo reconocer que sí, me gustaba, porque era un aprendizaje mutuo, a mí me servía incluso para tratar con mis hijos, porque yo me acuerdo de este tema de los adultos que decimos, ese ruido que escuchan, viste que todo lo nuestro es mejor, y estar en contacto con los alumnos me mantenía dentro de otro ambiente. Me gustaba eso, porque yo lo usaba en mi vida para mis hijos. Pero como yo me salí un poco de la escuela porque me fui a trabajar al gremio, estuve como 1 año y medio, 2 años antes de jubilarme, después ya me jubilé estando en el gremio, entonces fue como un abandono gradual. ¿Cuántos años estuviste dando clases? Como 30. 30, o sea que viviste generaciones de, como decís vos, lo que decíamos antes que era más respetuoso, hasta... Sí, llegué a darle clase a hijos de los alumnos que ya había tenido. Sí, he pasado. Y cuando empezaste... Les gusta, se me sentí viejo, ¿no? Sí. Es para... Cuando vos empezaste, porque la ENET era allá donde es... Bueno, ahora es una pollería, fue la carnicería de Pisitelo. Hay de todo. Un montón de años. Pero dividido. ahí fue la vieja, fue la ENET, la primera ENET. Y ahí... ¿Vos estudiaste ahí? ¿Y ahí empezaste a dar clases? Sí, antes fue Escuela de Artes y Oficios y estaba medio ahí al frente del club
esportivo. No, y ahí Después, no, nada que ver, no, era chico. no. Ahí debe haber empezado mi papá probablemente. Yo casi nunca le pregunté, la verdad. Hay un montón de cosas que no le pregunté a mi viejo y después estoy arrepentido. Pero bueno, ese es otro tema. Después sí, yo ya empecé a dar clases, ahí cuando todavía estaba el señor Gaudensi, el Gogo Bulí. ¿Era todo trato de usted ahí? ¿No decía, che, ¿cómo andás, Gaudensi? No, en general no, era... Todo trato de usted, y por apellido. Sí. Benito, venga para acá. Sí, señor, o señor Benito, señor Albertinazzi, el Hugo, señor Gardela, próceres. Eso eran próceres en serio. Al menos uno se criaba con esa imagen. Yo digo que un poco que una vez hablando con el profe Vidal, Walter Benjamín, profe de matemática, él decía que se estaba degradando de una forma que él no concebía la educación de esa manera. Y yo le decía a Walter, al menos a usted le permitieron ser el señor, porque era una institución. Era una institución. Claro. Mi papá era el señor Benito. Entonces, cuando ya empezó a desvalorizarse en cierta forma, sí. Y no es despectivo, ojo, es como que todo ha hecho esto con el tema de los medios de comunicación, con el tema de la exposición continua, es como que todo va tomando... Es como que se hace cotidiano lo que antes no era tan cotidiano. Vos veías al profe y era el profe en la calle. Pero bueno, respeto. Era un respeto como el comisario, como el comisario o el intendente. Exactamente, y el médico. Y el médico. Ojo que eso tiene cosas a favor y en contra, ¿no? Porque también eso, por ejemplo, a mí no me hubiera permitido establecer ciertas relaciones con los alumnos, que yo estoy en grupos de WhatsApp, de varios grupos de exalumnos, me invitan a sus reuniones, y en esa época no podrías haber hecho eso. Por eso te digo que tienen sus cosas a favor y en contra, todo. Bueno, pero yo también estuve en el IPEN en el último tiempo, no me diste clase porque estaban en gestión, pero eras el profe el más canchero, el que podías hablarle o preguntarle algo. Sabiendo que estaba la otra parte. Y porque, bueno, me gustaba gestión, ¿qué querés que te diga? Pero era como el profe con el que podías por ahí preguntarle algo o hacerle un chiste el fin de semana, o del partido de River Boca. ¿De qué sos? ¿De River o de Boca? De River. De River. Perro, así que así que no estás muy contento. O sí, no, este de Boca, perro de Boca. ¿Para cómo se pueden ir peleando? ¿Se potencia con el Diego? ¿Sabes qué, no? Cuando el amigo Grifa. Cuando vos terminaste la secundaria, ahí nomás empezaste a dar clases. ¿Cómo fue? ¿Qué impas hubo? No, es más, mi papá siempre me dijo que no me meta a dar clases. Mi papá tuvo una vida en la docencia, pero fue siempre suplente, entonces él se sentía siempre como inseguro y siempre me aconsejó no meterme en la docencia. Y ahora tiene razón, ahora le doy la razón. No, es decir, yo estoy agradecido, pero muy agradecido. En realidad estoy agradecido de toda mi vida, a pesar de algunos sopapos que la vida me pegó, pero yo he podido hacer un montón de cosas que muchos no han podido hacer. ¿Como cuáles, por ejemplo? Qué sé yo, ser padre, realizarme en algo que terminó gustándome, porque un poco que yo empecé en la escuela por un compromiso que me llamó cierto profesor y me dijo que si quería, que si podía, que si me interesaba. ¿Empezaste con dando qué materia, por ejemplo? Cuando se va el profe Acuña, Carlos, por un problema de salud se tuvo que ir al sur, ahí yo tomo algunas de las materias de él, que eran electrotecnia, termodinamica. Me quedarían mucho los alumnos con esas materias. Claro, no hay forma de ponerle onda. Termodinámica, la forma de estudiar la temperatura de los materiales. La mejor de las materias para el tema de estar tranquilo con los vagos era el dibujo. Siempre di dibujo técnico, aunque una parte era geometría, o sea, una de las materias que di era geometría descriptiva, en la que esa era difícil de hacer, tenías que meterte en la cabeza del chico para ubicarse en 3 planos. No nos vamos a ir a este tema porque es aburrido. Vos contá lo que vos quieras. No, pero es porque es aburrido. Sí me gustaba tener esa confianza que decía recién él de que podían venir a hablar conmigo. Claro. Podían venir a hablar conmigo y sabían que yo iba a tratar de darle mi mejor consejo y que ese consejo y esa charla iba a quedar guardada conmigo. Tenían esa confianza. Y respecto al tema de las cargadas y todo eso,
a mí me mataban con los sobrenombres y me encantaba. ¿Por qué? Porque yo también los mataba con los sobrenombres. Hay gente que cuando lo ve de afuera no sabe distinguir de reírse con a reírse de. Claro. Y es muy distinto. Yo jamás me reí de un alumno, pero sí me reía con los alumnos. Claro. Vean, yo tengo sobrenombre, escucha de perro, barraca, porque cuando empecé a usar anteojo, barraca, porque era cuero, hueso y vidrio. El mejor que me pusieron era Buffalo Bill. Buffalo Bill. El más grande en Arizona. Era muy bueno. No lo había escuchado nunca. Era muy bueno. Era bueno. Narigón de va, ningún problema, narigas nada, ese tipo de cosas no estaban todavía impuestas. Pero aparte que te digo, era respetuoso a la cargada. Había límites. Sí, había. Como yo también, yo una vez tuve un problema con un alumno, no un problema, sino una de esas acostadas que después te quedan en la cabeza así. Si las haces ahora, estaría Crónica TV, ¿viste? Me cargaba por un abrigo que yo me había comprado, esto que tenían los botones largos y se enganchaban con cuero, es Montgomery. Montgomery. El Montgomery. Y empezó a cargar, me dice, profe, ¿quién le regaló eso? No me lo regaló nadie, me lo compré. ¡Oh, qué gusto! Y sí, está bien, no te gusta, aparentemente no te gusta, a mí me gusta. Sí, pero profe, y dale, ¿viste? Llegó un momento que, loco, esta es la ventaja de estar en democracia. Yo puedo salir a la calle con este Montgomery y vos con esa cara. Y no le gustó. No le gustó y seguía murmurando allá al fondo del aula y no me dejaba dar clase porque murmuraba. Entonces llegó un momento que digo, bueno, tenemos que terminar con esto. Agarro y le digo, bueno, Pablo, me desprendo el gamulan, me lo saco, lo colgué en la silla y le digo, ya solucioné mi problema, soluciona el tuyo, así seguimos tranquilos. Bueno, ahí ya. Creo que no me quiso más. Allá, cuando estaba la nena allá, sí. ¿se le podía tirar con alguna tiza o con el borrador a un alumno cuando te hacían enojar o no? Sí, había profes que te pegaban. Yo nunca me animé a eso. Yo prefería la voz. Yo no sé si decir... Pero revolear con algo así no. El señor Franchín te tiraba borradorazos, sí. Había gente que sí. Que por ahí te sacaban de las casillas. No, pero había gente. Mi hermano, por ejemplo. Lo que pasa es que había una mixtura bárbara porque el internado, allá ya había internado cuando estaba allá. Sí. Y había una mixtura social increíble y venían gente que vos no conocías. Con idiosincrasias distintas, vivencias distintas, sí. No, y aparte que muchos en esa época también podíamos decir que venían para separarlos de sus grupos que los llevaban por mal camino según los padres. Entonces los aislaban acá tipo correccional. Sin serlo. Como una cárcel de menores, que te lo tenían. Vos sabés que la terminaron transformando los mismos chicos en algo así, porque había mucha libertad. Podían salir, ir al cine, podían salir al baile. Pero había horarios. Había un horario, pero no estabas perseguido. ¿Qué pasó? Que, fueron cambiando las épocas y empezaron a volver borrachos y eso ya no podía ser permitido. Entonces empezaron a cerrarse ellos mismos la puerta por no manejar sus límites. En esa época el jefe de internado era el señor Vidal. Y siempre lo traté yo por señor Vidal. O sea que el señor Vidal era un tipo respetado y respetuoso, porque tenía las dos. Y mi viejo una vez lo operaron y mi mamá estaba pasando la noche con él y por eso sale a la sala de espera a buscar agua y estaba ahí sentado como a las 3 y pico de la mañana. Y mi mamá creyó que tenía alguien internado. Dice, Walter, ¿qué? ¿Tenés a alguien acá? No, estoy por si el flaco necesita algo. Pero ni había ido a la pieza a decirlo, no fue para mostrarse. Fue para saber que si lo necesitaban estaba. Tenía esas cosas, Walter. Así como podías odiarlo, porque yo lo tuve de profe también, y después lo tuve de colega. Pero realmente, en ese aspecto, un tipazo. Sí, tenía, yo lo recuerdo también. Era una persona muy conocida por ser recto y por tener mucha coherencia entre sus dichos y sus actos, que era lo principal. Sí. Y era exigente, pero exigía lo que daba. Es decir, a vos jamás te iba a preguntar algo que no te explicó y que no te lo explicó las veces suficiente para que lo entiendas. Entonces, a mí me formó en varias cosas, Walter.
¿Ya me van a hacer hablar siempre de la escuela? Yo quiero cambiar un poquito para irnos un poquito del tema escuela, que yo no conozco porque obviamente soy más joven y acá se pueden leer mensajes. No estaba en balneario tampoco, así que... hablar un poquito... Sí, ¿tenés un mensaje? Marcos dice, saludos al flaco, él me enseñó a querer a Lenet. Muy bien. Fue un referente importante. Todo el Marco. Claro, se ve que todo lo el venían, sí, sacando de todas las escuelas. Yeah. Y miles de veces en charlas, porque soy amigo, me ha comentado y me ha dicho, vos sabés que yo odiaba la escuela. A la única clase que yo quería ir era la del flaco Benítez. Sí. No sé si era Pero es que uno odia la escuela cuando está en la escuela. Quería ir a la clase sí. de él. Y ahí, bueno, La podés contar la historia escuela. que vos quieras de por qué ellos querían ir ahí con vos y no querían ir a otro lado. ¿Cuál era el motivo? ¿Cuál crees que vos era el motivo? En realidad deben saberlo más ellos. Yo me acuerdo del dúo que hacían Don Marquitos con el Don Yanes. Y era como que los profes le esquivaban, eran jodidos los chicos. Era un dúo para despedirlo de la escuela. ¿Sí? Sí conozco dúos. En realidad yo siempre... Y en ese momento era un dúo para echarlo. No, sí. Para mí era un desafío, la verdad era un desafío. ¿Pero por qué? Porque hay que tener capacidades para hacer porquería. No puedo decir grandes malas palabras, pero un HDP no puede ser bobo. No. Para ser HDP tenés que ser inteligencia. Ahí se vive. Y bueno, este chico, ya viejo, grandote, con hijos. El caso de Marcos era una cuestión de... Tenía sus padres y yo lo mismo lo veía tipo huérfano. Ojo, con todo respeto, porque tenía una vida que se había desacomodado el Marco. Y a mí me parecía que no se lo podía hacer a un lado como por ahí se lo hacía a un lado en la escuela misma. Ojo, la solución más viable era agarrar y hacer un lado y listo, solucionamos este problema de raíz. Era la más fácil. Y yo cómo elegí enfrentar el tema dándoles responsabilidades a los dos. Yo me acuerdo siempre, uno de los primeros trabajos que los mando a cambiar un tubo fluorescente en el aula 6, la última aula de la escuela, les expliqué lo que tenían que hacer y me fui. Los dejé trabajando. Cuando volví al taller, ¿cómo los vas a dejar solos estos dos? Que son los peor del grado, claro. Los dejé y fui al tiempo que más o menos pensaba que ya tenía que tener el trabajo terminado. Y estaba terminado el trabajo y se habían portado correctamente. Y el tema es ese, confiar en ellos. Confiar en los chicos, ¿no? A veces. Sí. Ellos se sintieron útiles con vos en ese momento. Claro. Es que lo eran. Lo eran. Pasa que por ahí estaban más preocupados en enfrentarse con quienes lo enfrentaban y desperdiciaban lo que estaban haciendo. Y cuando le pasó a Marcos lo de su padre, que ahí es como que uno toma conciencia de que yo tenía la imagen de huérfano, pero todavía no lo era, había mucha gente que apostaba a que se fundía por cómo venía. Y de última, si vos te pones en el lugar de los que apostaban, por ahí tenían razón en apostar. Y yo me fui a charlar con él, charlábamos, yo siempre estuve... En contacto más allá de... Sí, pero no porque todos los días, sino que por ahí si yo necesitaba, porque yo necesitaba a veces hablar con él. Y iba, y charlábamos, y teníamos charlas interesantes. Y gracias a Dios, el Marco les tapó la boca a muchos de los que pensaban que no. O sea, uno se siente, no digo parte, pero viste cuando vos decís va a pasar tal cosa y la pega, por ahí no te gusta y decir, viste que te dije, pero en este caso es, viste que te dije. Me gustó. Está bueno. Sí, bueno, yo quería salir un poquito de, como decía, de la escuela y hablar, no sé, preguntarte, porque por ahí uno joven, viste, que está trabajando, hace cosas, ¿qué pasa el día que te jubilás, el día después? Yo sé que sos bastante activo, por lo menos lo que se te ve, vas a un lado, participás creo que estás en el sindicato. Estoy en el sindicato, estás sí. En la UPC, bueno, pero el día que te jubilaste y no fuiste más a cumplir el horario, a dar clases. O un día que hayas dicho, se terminó mi ciclo, yo creo que no puedo dar más clases. No trabajo más, ¿qué haces el día después? En realidad creo que yo no sé si elegí o nunca tomé eso así, en serio. No lo tomaste, no lo pensaste tampoco. Para mí no, yo nunca pensé que cumplía un ciclo, sino que cumplía distintos horarios. Graciosamente alguien me preguntó, ¿y ahora qué vas a hacer, flaco? Y lo que hice siempre, pero sin horario. Rascárteme. Y bueno, también es parte de mi
de mi habilidad, soy muy hábil con las manos. Por eso me casé a los 27, ¿no? Anexo a la actividad, ¿qué trabajo has tenido aparte? ¿Has hecho otra cosa? ¿Qué trabajo has tenido? Y cuando salí de la escuela fui a trabajar a lo que se llamaba Corsemar. Primero en los talleres de mantenimiento de los grandes camiones. Me acuerdo, yo pasaba con el casco puesto. Está ahora es Holcim. Holcim. Sí, está ahí entre la mitad de Carlos Paz y Córdoba. Pasaba con el casco caminando abajo los guardabarros de esos camiones yo. Eran grandotes, en serio. Y había que manejar esas ruedas por ahí. No me daba el físico, la verdad. Decir que gracias a Dios, yo cuando egreso como técnico nacional y terminé yendo a la oficina técnica donde estuve 4 años y medio como dibujante proyectista. Hasta que vino Don Martínez de Oz y empezaron a despedir gente a los perros pichicho y bueno, me tocó. Me indemnizaron y me vine. Trabajé un tiempo con Pepe Trapiela, hacía cosas de electrónica, porque también sabía... Era una casa grande de electrónica que vendía de lo que te imagines. Y tenía de todo el Pepe, ahí cuando el Pepe estaba al frente de la policía. Del televisor blanco y negro al color, ese paso fue una cosa de loco. Pero, o sea, yo ya cuando estaba en esa ya era color. Y bueno, mi tarea por ahí era llevar los televisores y enseñarle a la gente a manejarlo, porque el Pepe por ahí no le daba mucha gana de tener esa paciencia. Llegabas a una casa y parecía que traías una computadora del más allá, del ciberespacio. No, sí. Era una máquina espacial, parecía. La alegría de todos de llegar con el televisor, sí, era importante. Después trabajé con Juan Carlos Prone, un señor, así, como te digo, un señor, que le da valor a su palabra, y la tiene. Juan Carlos es uno de los tipos admirados por mí. Él y a Tomito. Que por ahí muy dedicados. Porque no tienen nada que ver quizás uno con el otro, pero a cada uno le admiro. Por ejemplo, a Tomito su capacidad para autoformarse y buscar desafíos. Yo creo que la computación lo estampó al átomo porque él desafiaba algo hasta que lo sabía hacer. Y cuando ya lo sabía hacer, lo aburría, claro, y cambiaba. Suele pasar. Claro, y con la computadora no podés saberlo, porque todos los días cambia, y sigue, nunca lo dejó. Y la computadora y la tecnología cambian constantemente, entonces tenés siempre nuevos desafíos. Sí, eso pasa. Sí, ¿no? Y eso lo acomodó al átomo, pero siempre lo admiré por eso, por su capacidad para autoformarse y por su deseo de seguir formándose siempre. Y a Juan Carlos lo admiro por su personalidad y su educación. Yo tengo una anécdota. Estábamos trabajando, yo la comento porque lo pinta de cuerpo entero. Estábamos trabajando ahí en la fábrica que es ahora donde está la cooperativa eléctrica. ¿Fábrica de qué había ahí? Fábrica de aberturas de aluminio. Era de él con Resta, era una sociedad. Y estaba queriendo destrabar un buje y le estaba pegando unos masazos con una masa como de 5 kilos. Y por ahí resbala el golpe y se pega en el dedo gordo de la mano. ¿Viste cuando vos sentís? Se viene la puteada. Claro, yo digo, ¿viste cuando sentí ese ruido apagado que le pegó? Y yo me preparé para escuchar, claro, el largo de todo. ¿Sabes cuál fue la reacción de Juan Carlos? Dijo, y lo tengo grabado en mi memoria, pucha caramba, qué torpe. Eso fue todo. Yo salí al patio a putear por él. No podía creerlo que tuviera semejante autocontrol. Es un maestro, realmente. Una cosa, ¿viste? Son tonterías, pero que te quedan grabadas. Sí, desde el momento que ya pones con tus 2 manos herramientas para desarmar un reloj que tiene microscopía, no podés tener... No, sí, tenés que tener un control. Tenés que tener un control. No, realmente. Son, ya te digo, 2 tipos a los que siempre respeté y admiré, una mezcla rara. ¿A qué edad te empezaron a llamar el Flaco Benito? Porque a la gente a veces te decía, el Flaco Benito, ¿pero cuál de los dos? No, el Flaco. Y el otro, tu hermano era el otro Flaco Benito, no sé cómo era el... Sí, lo que pasa es que a mi hermano antes le decían Caballo Loco, no sé por qué. Pero le decían Caballo Loco, después empezamos a hacer el Flaco. O sea, a ambos, pero yo, al que le duele es a mí siempre
me decían Cámela también, no sé por qué. Cámela. Bueno, sí, Benito Cámela. Claro, Benito. Y ese chiste nunca se lo hizo un alumno. Un alumno. Yo venía todo serio y me. Que vos estés dando clase y que te diga Benito, ese chiste un alumno nunca se le escapó a ninguno. En el aula no, pero sí me ocurrió, no hace mucho, porque te digo que fueron cambiando las cosas. Ahora 5 o 6 años atrás yo salía de la escuela, fui a buscar algo al auto y volvía. Y se ve que eso no lo tuvo en cuenta este chico. Saludó, estaban ahí reunidos afuera en la vereda, bajo el árbol, se ve que esperaban a que se hiciera la hora para entrar a alguna materia. Y paso, saludo, y todo, chao Benito, adiós Benito, saludo Benito, hola señor. Y uno dijo, chao Benito, Cámela. Y yo seguí para el auto, tranquilo. Pero escuchaste bien. Busqué lo que tenía que buscar, pasé de nuevo, y como cuando ya pasaba, haciéndome que no había pasado nada, me vuelvo, y le digo, flaquito, todo bien, le digo, yo soy muy respetuoso de los gustos sexuales de cada uno, pero no me gusta tocar hombres. Si a vos te gusta hacerte tocar por un hombre, yo lo respeto, pero no cuentes conmigo, claro. Se empezaron a reír, los otros no, se empezaron a reír, él no. Claro, lo mataron, pobre chico. Y yo después que hago esas cosas, pues son cosas que me salen espontáneamente. Son de impronta. Claro. Sí, tengo esa salida que un día me van a hacer tragar los dientes, pero después que las digo, digo, ¿para qué ser tan hiriente? Lo hubiera dejado, si cuántos me lo han dicho. Pero en ese momento me salió eso. Y es que uno también, a ver, más allá de que seas el profesor y como todos te vimos, profesor, y respeto y todas esas cosas, uno también, a ver, es persona y acá nos conocemos todos y tenemos que, después no te pueden ver de una forma en el colegio y de otra forma fuera del colegio porque los chicos ahí también pierden eso. Sí. Bueno, el señor Morales un día me llamó a la escuela, era director el señor Morales. Sí. Acá ya en Enet. Ya acá, sí. Yo jugué al básquet mucho tiempo antes de irme a trabajar a Corsemar y después ya perdí. ¿A dónde jugabas al básquet? En Sportivo. Acá en Sportivo. Sí. Y después iba a la cancha y los primeros minutos me dedicaba a ver cuál era el jugador que manejaba más al equipo contrario y después me dedicaba a bardearlo todo el partido. Le preguntaba por su señora, respetuosamente. Me imagino, antes. Le preguntaba por su madre, qué sé yo, tenía diálogos así con él. Y un día el señor Morales se ve que me escuchó y me llamó a la dirección. Me dijo, usted, señor Benito, es profe también afuera de la escuela. Ya. Ahí. Si sí, estaba ahí. Si usted no puede controlar eso, no debería ir a esos lugares. Y no fui más. Porque yo sabía que no lo iba a controlar. Y vos le dijiste, el que no debería ir a esos lugares es usted. No, para nada. Néstor, un tipazo también, pobre Néstor. Por ahí ligaba algunas cargadas, porque viste que ahora se cuestiona mucho eso de que no se mezcle el profesor, porque ahora pasa así también, ¿no? Ahora el profesor es profesor en la escuela y fuera en la vida personal. Claro. Sube fotos a las redes sociales, hace su vida diferente, no le importa si los chicos lo ven en la discoteca, en el bar. ¿Viste que cambió eso también? Sí, pero yo no creo que ayude. Es no decir, ayuda. Me parece, porque... yo tampoco. A ver, por eso te pregunto. Una vez instalando alarmas, porque también hice ese tipo de trabajo, en una casa llega una chica y dice a la madre que tenía que sacar un cierto número de fotocopias. Y el padre, ¿quién te hace sacar semejante cantidad de fotocopias? Fulana. ¿Qué querés con esa Malc? Claro. Lock y toda la que... Pip y pip y pip. Y yo me quedé, me la mastiqué, esperé a que después quedáramos solo con el padre. Y digo, ¿a quién? Le digo, ¿vos te diste cuenta el daño que acabas de hacerle a tu hija? ¿Por qué? Digo, la profesora esa a la que vos trataste de la manera que trataste, va a seguir cobrando su sueldo y va a seguir trabajando ahí. Y tu hija va a ir a perder el tiempo de aquí en más con esa profesora todas las clases que tenga, porque no la va a respetar más. Y si vos no respetás a alguien, no sentís que tengas nada que aprender de él. Le hiciste mucho daño. Y a la profe no, se lo hiciste a tu hija. Si lo vas a ver de ese modo, a ver, explícamelo de qué otro modo lo tengo que ver. Y nos quedamos un rato en silencio y después seguí poniendo alarmas. Yo considero que el padre debe inculcarle el respeto al profesor, porque ya de por sí el profe está como desnudo en el aula, porque ahora no puede decirle nada. Sí, no, nadie. ahora
ahora... Claro, las instituciones eran formadoras y ahora son contenedoras, algo así. Ya somos una mezcla que... Ojo que de todos modos también creo que hay partes que eso es del cambio de la tecnología y todo. Yo creo que el profe... Siempre para mí el profe fue más formador que informador. Pero claro, en las épocas nuestras, de las que yo empezaba a dar clases, de las que fui alumno, el acceso a la información la tenías en el profesor y en el libro. Y no cualquiera tenía acceso al libro. Entonces el profesor tenía que ser un libro abierto. Debía tener una gama de conocimiento para poder enfrentar el aula. Y yo creo que ya en este momento el conocimiento no es lo importante, porque vos al conocimiento tenés acceso en internet en cualquier momento. Sí. Entonces el profe tiene que ser más formador. Enseñar a discernir, a pensar. Sí, a enseñar analizar. valores no los va a encontrar en internet. Eso yo creo que hoy en día es fundamental. Cómo hablar. Y el profe tuvo que ser con el otro. reemplazar al padre en muchas de estas cosas. Sí, porque el padre es como que aparte también, y no quiero echar culpas, los padres y las madres también han cambiado las épocas y están mucho tiempo fuera de la casa. Sí, Antes estaban más en la casa. Pero un chico que venía al internado acá, lo veía los padres 4 veces al año. Sí, porque también no cualquiera pagaba pasajes. No, y aparte de eso que decís, hoy en día trabaja la madre, trabaja el padre, Claro. más allá de sea porque o por la situación económica o porque hoy en día la mujer empezó a tener, por supuesto, lo que siempre peleó, que es el derecho a tener la igualdad. Entonces, hoy trabaja la madre, trabaja el padre y los chicos, ¿viste? Sí. Lo ven muy poco. Muchos están en manos de las abuelas cuando tienen la suerte de poder estar en manos de las abuelas. Sí. Y muchos están en manos de gente pagada para que los cuide. Y no es lo mismo. No es lo mismo, No no es es lo mismo. En absoluto. Para nada. Si no hubieras tenido la actividad que tuviste durante 30 años, ¿vos tenías planeado algo? ¿Qué te hubiera gustado hacer? ¿Que lo tenés pendiente? ¿Como un trabajo? ¿Como una actividad? Que vos decís, mira, si yo no hubiera sido profesor, hubiera sido... Sí, cuando yo me fui a Córdoba, mi idea era que yo quería estudiar ingeniería electrónica. Empecé, rendí, hice los cursos de acceso, ingresé y nunca fui, porque yo vivía en Córdoba y tenía que ir hasta Yoxina, y cuando volviera a las 11 de la noche, cuando tenía que ir a la facultad, como era la tecnológica, de noche, volvía a las 2 de la mañana, a las 7 tenía que trabajar, y ¿cuándo iba a estudiar? Y me rendí, creo que fue cobardía, o no estar dispuesto a pagar el precio. No quería hacer ese sacrificio. Así que me quedé con las ganas. Y después sí, pero después, pasado mucho tiempo, pensé, me gustaría haber sido abogado o psicólogo. No tiene absolutamente nada que ver una cosa con la otra. Exactamente. Pero los dos tenés un despacho que recibís a un tipo que tiene un problema, ya sea legal o mental. O mental. Sí. O no sé si mental, Claro, pero... los dos tienen más o menos la misma conflicto. temática. Sí, puede estar casado nada más. Ahí tiene los dos problemas. Pero bueno, no importa. Cuando vos, ¿cómo la conociste vos? Vamos a decirle Techi, pero yo no sé cómo se dice. Bueno, debe ser Teresita. No, sí, es Techi. Y Teresita es el nombre. Teresita Ángela. Nosotros no sabemos nada de ella. No se pierde nada. No, mentira, pobre. Excelente, mina golpeada como bastante. Quiero aprovechar a agradecer a Balnearia de cuando me tocó pasar por lo que me tocó pasar. Fueron siempre muy solidarios y mi barrio, principalmente, IPB Norte, siempre va a seguir siendo mi barrio. Por ahí paso y les digo, ¿qué hacen? Me acuerdo cuando era pobre y vivía acá. Acá sería. Sí, con Laco Cherry, con el amigo Juan Peñalosa, con Gutiérrez, hay una culada de gente. Estaba en esa cuadra que es la calle Finita. Exactamente. Donde está esa palmera alta, esa era mi casa. En esa palmera Emilianito tenía sus palomas y todavía hay algunas dando vueltas. El barrio conmigo se portó excelentemente y nunca lo agradecí públicamente. Quiero aprovechar. Pero basta porque lloro. Está bien. Bueno, está perfecto. Contame un poco... de la Techi. Sí, a la Techi, en realidad, era casi muda. No ha cambiado mucho en eso. Sí, siempre. Los padres tenían un mercadito, el Fetter, a donde ahora está el paseo al frente del Dani, no me va a salir ahora
la fachada. Sí, la fachada ahí. La fachada. Que sería al lado como de Casa Arteta, o no sé, no me acuerdo bien cómo era. Estaba Casa Arteta, después había unos sucuchitos, estaba la imprenta del señor Blaser, Sí. y pegada a la imprenta estaba el mercadito El Fetter, Elder, Felisa y Teresita. El Fetter. Le ponían esos nombres. Claro, Jesús y la Ángela Jesús tenía carnicería y la Ángela tenía almacén verdulería. Sí. Yo me enganché ahí porque iba acá a Heredo, el supermercado. Y vos ya ibas porque te gustaba. En realidad yo jugaba al básquet. Y jugaba al básquet femenino la hermana, Felisa. Y me equivoqué. No. Y Felisa tenía su atractivo más que nada cuando se iba. Y todos mirábamos a ella. Había un grupo ahí que eran una genia jugando al básquet. Marcela Morales, la Tiki Chávez. Y no me van a salir, ¿para qué nombre? Porque después me olvido del resto y porque estoy viejo y me putean, ¿cómo no te acordaste de mí? La Pipi, Trapiela, bueno, un montón de mujeres que jugaban al básquet espectacularmente y algunas estaban para verlas realmente. Y bueno, Teresita Techi empezaba a acompañar y bueno, me fui relacionando con ella y me enganché. Y no estoy arrepentido, por más que siempre bromeo al respecto, porque ha demostrado ser de fierro. Ojo que también es de fierro cuando te tiene que hacer bosta, pero bueno, que como claro, que si te quiere gusta rosa. la gente inteligente tiene capacidad. Bueno. Sí, ¿no? Y si te gustan las rosas, aguantate las espinas, como es que dijo así el Principito, pero bueno, es así. Pero agradecido. ¿Y qué edad tenías vos cuando la conociste? ¿Ya te pusiste de novio y quedaste? Y sí, tuvimos una historia así. Yo ya a los 15 años andaba, 15 años de ella, yo andaba ya medio como revoloteando alrededor de. Después me puse de novio, tuvimos un año de novios. Después yo me fui a vivir a Córdoba, y eso nos separó un poco. Y bueno, después por ese tipo de cosas estuvimos separados como un año, que cada cual hizo su vida durante ese tiempo. Y un día retomamos la relación, tuvimos 5 años más de novio, y ahora en total tenemos más de 40 años juntos entre los años que tuvimos de novio. Pues esas cosas como era antes de ir a pedir la mano, tenés que ir a atender el negocio, ¿lo tuviste que hacer eso o no? No, pero había que entrar a las casas. Pero ¿sabés qué es lo que hago? Yo se lo he cobrado a los novios de Antonella. Me he divertido. Me he divertido mucho. Sí, no, me he divertido. Sí, con ponerse serio y no hablar ya es... No, sí. O estar en la computadora y que lleguen y que te digan, acá llegó fulano. Y yo ni bola. Ya sabía cómo se iba a poner de nervioso. Era una cosa de Era a propósito. Te lo han hecho a vos eso. Y en realidad no. Yo siempre me estoy cuidando muchísimo ahora, pero siempre fui medio mal hablado. Pero tampoco es que quiero sacarme las culpas, pero tengo una explicación. Yo cuando me fui de acá de la escuela a trabajar a Yoxina está a 15 minutos de Córdoba, pero está a 40 años atrás en esa época, en la formación de la... Ellos se llamaban a sí mismos chichacos. ¿Qué es chichacos? Y chichacos nunca supe, porque era una palabra de ellos, pero era como decir, nosotros somos burros, nosotros somos brutos, nosotros somos chichacos. Y yo tuve siempre una excelente relación con esa gente. Y había otros que no, porque caían con estudios, como en el caso mío, y como que se lo querían fregar, y pobrecitos, la mayoría se fueron, porque lo hicieron la vida imposible, los hicieron bolsa. Pero de por sí la formación y el lenguaje que tenía esa gente era absolutamente zafado. Y yo me formé con ellos. Tuve 4 años y medio. Esa impronta que estaba buenísima. De ver a alguien cruzar o algo y tirarle algo. Esa impronta es... Pegarle con lo que venga. Inclusivo eso. El cordobés de toda esa zona más pegada. Ojo, lo tenemos todos en general. O al menos yo considero, porque yo lo tengo. Pero los de que están más ahí alrededor de lo que es capital, de esa zona, son terribles. Y no le erran. La cargada entre ellos era ver un show gratis de un teatro. Sí. Un día en un estrenado, yo fui a jugar al básquet también allá un tiempo. Pero se pegaban con sillas, cadenas, esas cosas, y no me agradó. No, me agradó, me dio así como cosas, no fui más. Pero me quedaba a veces a ver los entrenamientos del fútbol, que está el equipo de Rivadavia,
Y él, ay, no me va a salir, pero hay un clásico también ahí en Yoxina, el Brown me parece que es, bueno, no me sale. La cuestión es que un día uno agarra la pelota, pica, y toma, viene y corría y le sacó ventaja a todo y llegó casi cerca a la altura del área, ahí cerca, yo estaba agarrado al alambre ahí cerca, y para la pelota, levanta la vista y no había ninguno a quien dársela. Y grita, venga alguien, y la que sigue, y ahí llegó uno de los defensores, los puso contra la alambrada, mal, porque lo levantó mal, quedó ahí, y eran amigos, o sea, compañeros, estaban en un entrenamiento, no era un contrario. Y el otro estaban preocupados viendo cómo lo habían golpeado, y salta uno de los de atrás y le dice, ¡ay, tenis! Vos no quería que venga alguien, ¡ay, tenis! Lo habían masacrado. Ese tipo, eso en el entrenamiento, en un partido. Imagínate en un partido, se pegaban con las sillas esas plegables, de chapa. Esa silla de chapa. Y las mesas esas que nunca quedaban, nunca quedaban niveladas. Pero vos sabés que era entre ellos, ¿no? Los jugadores nos amontonábamos en el medio de la cancha y veíamos cómo se pegaban. Pero una cosa, acá nosotros, había pelea, a mí una vez me partieron la boca en un partido contra Marul, porque contra Marul era medio áspero, ¿viste? Y vino una pata de un pedacito de madera, no sé si de una silla o de qué, vino volando y yo la paré con la boca. Y así. No me agradó tampoco. No, estaba bueno. Pero eran raras veces que se producía, ahí era normal, se pegaban, ¿no? Más allá de jugar el básquet, que decir que claro, bueno, pero aparte yo tenía miedo de terminar preso y perder el laburo. O sea, mi familia... Y la policía de antes tenía una autoridad increíble, ¿no? No, y te mentían, y te capaz que estabas 4 días y vos perdías el laburo. Porque, a ver, y yo no quería perder el laburo porque en realidad a mi familia no le sobraba la plata para mantenerme ni nada por el estilo. Entonces, ¿Se pagaba bien en esa época? ¿Con el sueldo de ser profesor, daba para vivir? Y mi viejo... un poco porque tampoco daba tanto. Siempre dijo mi papá que la mejor época económica era en la época de Onganía, pero eso no quiere decir que estuvieran bien. Mi papá siempre arregló motos. Tenía un tallercito de motos y con eso también puchereaba. Nunca nos faltó. Claro, parece que no había los commodities que hay ahora, que hay celulares en toda la casa, que hay aire acondicionado, que se van de vacaciones, que hay no había las comodidades que hay ahora. Lo único de tecnología era un televisor. Sí, no cualquiera lo tenía. Yo cuando era chico iba a ver televisión en mis vacaciones cuando iba a Córdoba de mi tío César. Otro que me ayudó muchísimo en mi vida y que aparte del afecto que tengo, le debo el agradecimiento de cuando pasó la enfermedad de mi papá y la de mi hijo, siempre su casa fue un refugio y sus brazos un refugio. Así que también gracias a viejo César. Pero bueno. Cuando estaban en tu casa. Mirá, hay una cosa de, viste, debo decir, de tener las comodidades. Al frente de mi casa había, ya la tumbaron ahora, había una, despectivamente le llamaban tapera, era una casa vieja, donde vivía un grupo de gente que todavía vive en Balneario. En mi casa teníamos televisor combinado, pasacassette, o sea, ya estábamos relativamente tranquilos. Y una noche estábamos sentados con mi viejo en la vereda, aburridos, y al frente, con una lámpara de querosén, porque no tenía luz esa casa, y con pilas, un pasacassette con música, cuarteto, y esas carcajadas que te salen del estómago. Y mi viejo me dice, fíjate flaco, ahí adentro tenemos televisor, libros, tocadiscos, se llamaba tocadiscos, combinado, pasa cinta, y acá estamos aburridos. ¿Quiénes son más felices? Y ahí quedé. Ahí quedaste. ¿A quién le va a carburando? ¿Quién era feliz? ¿Sí? Nosotros que teníamos todo eso o ellos que no tenían nada. Viste que son boludeces o frases que te quedan de tu viejo. Por eso digo que había muchas cosas que me y hoy cuando ya pasaste todo eso y que tenés todo, porque ya tenés una vida en la que tenés tu casa, tenés tus cosas, ¿qué es la felicidad entonces para vos? Que a esta edad que tenés vos ahora, que decís qué es la felicidad? ¿Pasar un buen momento con amigos, sí, con la familia? Sí, momentos. Yo siempre digo que nunca fui tan feliz cuando no me di cuenta de que era feliz, que era cuando yo tenía mi familia completa. Y de ahí en más entras a valorar otras cosas. Sí.
Sí, me imagino. ¿Y los amigos? No hablaste de los amigos, hasta ahora venía hablando de la escuela, y de los la amigos familia son, y los amigos. Y los amigos son los que están en esto, el apoyo. Ahí tengo una botella de vino que hace 2 días ¿Son que no los tengo. mismos el grupito de amigos de cuando eras chico, ahora o ¿Con quién cambiando? Se va cambiando. ¿Quién recordás que iba con vos en la secundaria? Acá, que muchos eran de afuera. De acá. Camusi, los hermanos Camusi, que eran de la mitad Camino a Miramar, de donde están los olivares, esos 2 eucaliptos, ahí vivían. El Rubén Gabrieloni, que vive en la esquina de la plaza. Sí. Chirulín Gadopaso, que nunca putea, tiene siempre ese carácter afable, amable, Chiru. ¿Quién más tengo? ¿Ves? Porque yo entro a nombre y yo no me acuerdo ni cómo me llamo. Importa, si no, nadie te va a decir nada. Los que fueron a comer al colegio no terminaron siendo los amigos que hoy tenés, por ejemplo. Algunos sí, el negro Junco, por ejemplo, es un amigazo, que anda siempre pobrecito con unos problemas de salud, pero el negro es un amigo. El Jeta, Lagarón, es un amigo. El Luis Trujillo es un amigo. Y el amigo Careta, Piovano. Tengo muchos amigos. El Animal del Nilo, que también anda con rueditas por un tiempo. Realmente yo siempre digo esto, yo soy un agradecido de la vida, a pesar de los sopapos, porque en realidad nunca me faltó nada y tuve la posibilidad de hacer las cosas que me gustaron y las disfruté. Y tengo cosas. La moto. Aún en el dolor, porque, a ver, por ejemplo, sí, yo perdí un hijo, pero lo tuve. Hay un montón de gente que gasta un montón de plata, que hace fertilización in vitro, que se matan por tener un chico y no lo tienen. Yo lo tuve 16 años. Sí. Aún en el dolor. Y bueno, ahora los 2 que me quedaron, la pobre Antonelita, que es la que más tiene que aguantar porque vive con nosotros, pero yo también la tengo que aguantar. ¿Y cuándo se va a ir Antonelita? Ella me tiene amenazado que hasta los 32. Claro. Pero yo leí el otro día en el diario que después de los 30 pasa a ser delito estar en la casa de ella. Bien, entonces, ahí podría ya. Así que ahí ya tengo un fundamento donde atalonarme. Un fundamento legal como para... Nada, el saludo para Antonella, que la conozco por mi señora, los amigos, su novio también, que recién los criticamos un poco. Pero bueno, los amigos ¿qué hacías con los amigos? ¿Qué salían a hacer? No sé si ahora lo siguen haciendo, o salían a jugar al fútbol, a pescar, a cazar, actividades que hacían con los amigos. Actividad de ocio que vos... Y el tema es que yo cuando... Allá de jugar al básquet, ¿no? Cuando yo termino la escuela, que es donde vos por ahí seguís afirmando esa amistad, me fui. Sí, te fuiste. Estuve 4 años y medio en Córdoba, ya cuando volví... al poco tiempo ya estaba o sea, cuando vuelvo también ya de novio, me caso, entonces medio como que por ahí la amistad pasa a ser más el saber que están, que podés contar con ellos y saber que esos que están, que vos no hace falta que estés todo el día. Y por ahí sí nos juntamos a comer un asado, el tema del grupo de las motos, pero no tenía yo que tenga presente, vos ahora que me decís eso, me hace sentir que soy un idiota. ¿Cómo no hice nada de eso? Los profesores sí, ir a pesca. En el caso cuando vos nombrabas a Walter Vidal, a Juan Carlos Prone, a Acuña, a otros profesores también, Alfonso, Jersey, fuera de la escuela se juntaban así a comer un asado, por ejemplo, a hablar boludeces, por ejemplo. Bueno, con el grupo de taller siempre hubo los asados. Y estaban invitados los que quisieran. Pero en la escuela, y no es porque sea una decisión, generalmente se divide la escuela entre los que son del grupo de taller y los que son del grupo del aula. Pero es una división que, digamos, se produce por una cuestión de cuánto compartís. Vos en los cargos estás 4 horas juntos. Bastante 4 horas. A la mañana, 4 horas a la tarde. Claro. Y con algunos coincidís la mañana y la tarde. En cambio en el aula vos estás solo y compartís con los otros de aula 5 o 10 minutos que son el recreo. Claro. Y no siempre con los mismos, porque van cambiando. Viste que el profe tiene horas acá, tiene el albergue, tiene las monjas. Entonces la relación es distinta entre el profe de taller que el profe de aula. De todos modos hay grupos de profes de aula que se juntan a comer, que está muy bien, me gusta. Y los de taller, que sí hubo siempre más una tradición en eso. Bien.
Bueno, podés leer el celular si te mandan mensaje porque nos gustaría saber qué te dice la gente. Te están mandando mensajes porque acá me llegó uno que dice: tuve el honor de ser alumno de Don Benito, padre. Don Benito, padre. Sí. Qué orgullo haberlo tenido como profesor de taller en la vieja ENET número 1. Y es Edgardo Giraudo, dice por acá. Claro, sí. ¿Lo conocés? Sí, sí, no sé, por ahí te está escribiendo la gente, tu señor anda a buscar la milanesa, deja de boludear en la radio. Llévame. Claro, te estoy esperando acá afuera hace media hora. Cosas así te pueden mandar de mensaje. Sí, pero, ¿sabes hace cuándo estamos? Ya 50 por ejemplo, minutos. ¿qué te pones? Estamos casi en el final. El amigo Morales, de Guardia Urbana, dice: ahora te estoy escuchando y estoy emocionado. No somos amigos, pero te felicito por todo lo que contás, y pone aplausitos. A Morales le debo también. Un día a las 11 de la noche o 12 me llama que mi mamá se había golpeado y estaba afuera gritando. Y son situaciones en las que vos decís: la Guardia Urbana. La Guardia Urbana es importante, y mucho. Sí. Gracias, Don Morales. No sé si hay más, me pone nervioso. ¿Te pone nervioso? Bueno, 50 minutos, pasaron rápido. Sí, la verdad que yo tenía miedo de venir a enfrentarlos a ustedes. Pero sí, no era nada raro. Vamos a preguntar. Sí. Sí, yo en realidad tengo un montón de preguntas. Todavía tengo más preguntas. Sí, no, podríamos estar todo un día. Tengo amigos que me dijeron: ya tengo habladas a 2 o 3 chicas para que llamen y te acusen de que las dejaste, que las abandonaste para meterte presa. Por suerte no anda el fijo. Gracias a Dios. No. Si no anda el fijo. Todavía no lo arreglaron. Con respecto a temas de ahora, de actualidad, ¿qué opinión tenés con respecto? Porque ahora, cuando recuerdo hace unos minutos cuando dijiste que por lo menos tuviste un hijo, ¿qué opinión tenés al respecto con el tema del aborto y la de la legalización? ¿Qué opinas con respecto a eso? ¿Qué te parece a vos? Es jodido, porque yo, por ejemplo, estoy en contra del aborto. Jamás permitiría que mi pareja se hiciera un aborto, pero estoy a favor de que deje de ser ilegal, porque me parece que es condenar a quienes no tienen acceso a una ruleta rusa. Y yo, ya te digo, estoy molesto con algunas actitudes hipócritas de estas cosas, porque nos rasgamos las vestiduras diciendo que lo que es importante es salvar las 2 vidas, y resulta que después que nace el chico puede estar abandonado, sin vacunas, sin alimentación. O nos llenamos la boca diciendo de que vienen los bolivianos, los paraguayos a usar nuestros sistemas de salud y preferimos que se mueran. Entonces es hipocresía. Insisto, yo jamás permitiría que mi pareja aborte. No estoy a favor de matar a un chico, pero es un problema de su conciencia. Y se hará cargo. Se hará cargo y vivirá toda su vida sabiendo que mató a su hijo. Indudablemente que haber perdido un hijo influye mucho más aún en el tema de estar en contra del aborto. Exactamente. Claro. Pero que haya una ley que permite el aborto no te hace que vos tengas que abortar. Como no te volvió gay el matrimonio gay. Claro, exacto. Es decir, son derechos vagos, y nosotros no somos quienes para pelear en contra de los derechos de los demás. Después cada uno que haga el uso de ese derecho con su libre albedrío. Exacto. Te iba a preguntar, porque estos son 2 temas, viste, que van relacionados con la política, con la opinión. ¿Te gusta? ¿Ves cosas de política, más allá de que estés en la UPC y todo eso, que también tiene un contexto político? Indudablemente que... ¿Te gusta? Sí, vivo informado. Me reta mi señora, vivo peleando. ¿Siempre vos tuviste un gusto preferencial por un partido, o por una persona, o por una ideología? Te pregunto claramente, sí. ¿Siempre has sido peronista? No. ¿Fuiste radical? No. ¿Fuiste de la UCD? ¿Fuiste comunista? No sé. En realidad fue así más o menos mi vida desde que yo tengo uso de razón, hace 3 días. A mí me tocó una época del peronismo donde hay gente que decía ser peronista o se escondía o usaba ese peronismo para despachar sus violencias. Se la agarró con gente a la que yo apenas conocía, pero que dentro de mi casa eran instituciones, como don Gaudensi cuando le tiraron una bomba de alquitrán en la casa, al frente. Y esas cosas, o que le hayan hecho poner luto a mi papá cuando murió Evita, en mi cabeza de chico
me provocó rechazo al peronismo. Entonces era radical. Pasado el tiempo entré a ver algunas cosas de cómo dividían las pastillas de mi mamá. Las 12 tengo que ir a empastillarle y armarle el porro para la siesta. No, bueno, dejémoslo ahí. Cuando empecé a ver que en realidad esto era la lucha de los que realmente tienen mucho poder, aunque nunca sean gobierno, que es la parte económica de la cosa, entré a desviarme de mi idea del radical, pero no del radical. Por ejemplo, yo voté a Alfonsín y lo hubiera vuelto. Todo el mundo dice que votó a Alfonsín. Y lo hubiera vuelto a votar, porque él pensaba en el pueblo. Después lo apretaron, y lo apretaron los mismos que aprietan a cada gobierno cuando empiezan a meterle la mano a donde no les gusta, pero en realidad después, en mi vida, cuando me meto en el gremio y entro a ver realmente dónde se manejaban los poderes y qué es lo que se hacía con el poder, es que yo termino haciéndome más peronista, pero no del peronista de Menem. Es tan raro todo. Sí, como la política argentina. Ni el de Perón tampoco. El de Perón de ciertas partes. De ciertas partes. Porque Perón, por ejemplo, fomentó cosas o implementó cosas que por ahí estaban como leyes, pero que no las implementaban, como el tema del aguinaldo, como el tema del voto femenino, como hay muchas también. Claro. O sea, yo en ese tipo de cosas estoy con Perón. No estoy con Perón en algunas, pero como ahora soy peronista no la voy a decir, ¿viste? Sí. No, pero ¿sabes por qué te pregunto? Porque vos estás en UPC porque estás por algo, porque estás defendiendo a los laburantes, los educadores. En realidad nuestro lema habla de política y dice de política o que está informado de política, pero ¿y dónde está? Y no, en mi casa, no hago nada. Yo creo que política también es hacer algo. Sí, también ahora estoy un poco involucrado en el grupo. No importa el partido, no importa la ideología, lo que yo pienso, pero hacer algo. No, sí. Nuestro lema de la UPC siempre ha abarcado y dice claramente en defensa del educador y la educación. O sea, le dice al revés, dice, en defensa de la educación y los educadores. Porque estamos en defensa de la escuela pública. Exacto. Esa es una de las cosas de Perón, hacer la universidad pública y que no esté arancelada. Porque hay cosas que son tan contradictorias como, por ejemplo, decir que los CAO, como los quieran desprestigiar, necesita que seas burro, pero los que quieren arancelar la educación y las universidades son los otros. Y los que hicieron un montón de universidades y escuelas son los K. Entonces vos decís, ¿cómo? Necesitan burro y te dan la oportunidad de estudiar. O te dan netbook, por ejemplo. Claro. O repartir las netbook y tener acceso. O volver a poner en marcha la educación técnica. Sí, después hay otro problema si la gente con las netbook lo utiliza para chatear o lo utiliza para entrar a Google e informarse. Exactamente, el mismo tema que con el uso de los derechos que hablábamos recién. Que vos tengas el derecho de abortar no hace que tengas que abortar. Y vos tendrás que hacerte cargo de lo que haces con la oportunidad que te dieron. A vos te dieron la oportunidad de tener una netbook y tener la oportunidad de tener acceso. Si vos la mal utilizaste, bueno. ¿Y qué te pareció, por ejemplo, el paso de los militares de tu edad vivida, el paso de los militares en Argentina? ¿Qué te pareció? Y a mí me tocó vivir, yo me fui a Córdoba en el 76, vos tenías miedo de cruzarte con cualquiera. Porque, o sea, a mí me gusta porque estando acá en Balnearia, yo tenía... ¿Qué edad tenías en el 76? Y egresaba de la escuela. 18. ¿Y servicio militar no te tocó? No, ¿te salvaste? No, porque éramos la clase inútil 56 yo. No sé eso. No servíamos ni para hacer la ¿Pero qué hubo sorteo así o no? No, porque se cambió de los 20 a los 18 y yo no estaba en ninguna de esa edad. Entonces zafé. Vos sabés que cómo influyen los medios en todas estas cosas. Yo me entro a dar cuenta de lo que era realmente la dictadura cuando me voy a Córdoba. Porque yo acá andaba con el auto con la calcomanía de los argentinos somos derechos y humanos. No pasaba nada acá. No, a pesar de que pasaba. Sí. Porque a pesar de que acá en la Alberdi habían desaparecido profe, y a pesar de eso, algo habrán hecho. Era el dicho del dicho. Exactamente, ¿viste? Y por ahí el algo habrán hecho era ser amigo de alguien que era amigo de alguien que tenía algo que ver. Pero no, yo
estoy muy en contra. Cuando mucha gente dice por la inseguridad que vuelvan los milicos, digo qué grado de ignorancia e irresponsabilidad. Prefiero la peor de las democracias antes que la mejor dictadura. Es una cuestión de piel. La gente a la que... A ver, y que se entienda, no estoy defendiendo al montonero, no estoy defendiendo al que ponía bombas, al que mataba chicos, porque las hicieron, no eran carmelitas descalzos. Lo que yo estoy exigiendo es el derecho a la ley. Esa gente eran delincuentes. Deténganlo, denle un juicio justo, claro, y métalos presos. Pero no los viole, no los secuestre, no les robe sus bienes. Quizás si hubiera estado en un país militar donde los militares hubieran tenido otro tipo de conductas, hubiera sido distinto. ¿Cuántas dictaduras hubo en la Argentina y no hubo la masacre que hubo? Ahora hubo muchos gobiernos como de facto. Muchísimos. Muchísimo. Perón era un gobierno militar. Y sí, pero las dictaduras de Onganía eran dictaduras por el hecho de que habían derrocado, eran golpes de Estado, como Bolivia, como Chile. Chile, bueno, en Chile están queriendo, pero fue en Chile en esa época con Allende, pero nunca fueron masacradas las personas como ahora. O sea, como ahora, como esta última que hemos tenido. Por eso, yo cuando escucho esto de que vuelvan los milicos, se me eriza la piel, porque tengo hijos. Ahora soy abuelo, ¿no me preguntaste de mi nieto? ¿Qué no, nieto? No sabemos cómo se llama. Tampoco que eras abuelo. Y parece como que fuéramos de River, porque le pusimos Enzo. Muy bien. Todos le pusieron. Bien. ¿Cuánto tiene? Fue la decisión de mi hijo, era que le querían poner Enzo Francesco, ya era mucho. Ya es bastante. Francesco, aparte de Benito, apellido gallego. Claro, no iba con Francesco. Benito no sabía, pensé. El abuelo, el padre de mi papá vino de España con 18 años. Guarda del ferrocarril. Lo veía llegar con el uniforme y la caja de lata y el faro con aumento. Eso sí, pues tenía aumento en una lupa. Cosas que te quedan de la infancia. Se llama Enzo y nació el miércoles, o sea, hace 2 miércoles pasados, el 20. Es más lindo que cualquier otro nieto, indudablemente, cualquier nieto. Pero bueno. ¿Y a vos qué te generó cuando...? Y una mezcla rara, porque es una alegría enorme, pero la distancia me da cierta frustración o tristeza, porque vos querés un nieto para criarlo, hacerlo renegar a los padres, hacerlo renegar a los padres, claro, se caguen los padres, que todo lo que pasen lo que quiere chocolate, vamos a buscar chocolate, vamos a buscar yogur. Mira la plantita, a ver cómo se rompe una plantita, crack, se rompió la plantita. Ese tipo de cosas hacen los abuelos, que yo tenía que pelear. Y que lo vas a hacer con todo gusto. Claro, me encantaría, pero es más, fíjate hasta qué punto ha influido en mi vida esa porquería recién nacida, que yo siempre fui contrario a modificar los autos en nada. Y a la pobre Cato le tuve que poner equipo de gas. Toma para poder ir para allá. Y porque si no, cada vez que iba tenía 8.000 de combustible. ¿A dónde está? Alejandro Korn. Está cerca de San Vicente. Pasás la capital, está más para el lado prácticamente de la Plata. tenés que ir hasta la capital. No, la tengo que pasar. Tengo que esquivarla y pasar del otro lado. Está más para el lado de La Plata, digamos que... Sí. Es 8 horas adentro del auto, tranquilamente. Lo cual no sería nada si voy solo, pero voy con mi señora y Antonella. Ahí, claro. Eso hace que sean 16 más o menos. Y si ella manejan, ¿tampoco te gusta o no querés ir al lado sentado? Es que en realidad no me gusta... o sea, yo me entretengo manejando, me gusta manejar. Yo, por ejemplo, cuando tenemos que viajar con la UPC y me toca ir en ómnibus, no llego más a Buenos Aires, me desespera. Estar ahí, no sabes cómo sentarte, los asientos son... en cambio, yo manejando... somos largos, hay un punto como de que... estás como en equilibrio. Querés dormir y no podés dormir. En cambio, yo si estoy manejando ahora me da sueño, y la paso bien, me divierto y todo. Regio. Bueno, Iván, ya está, 1 hora, le clavamos 1 hora, 3 minutos. 1 hora y 3 minutos. Podremos estar... más, pero bueno, saber cuánto, pero no vamos a dejarle que le vaya a dar la pastilla a la mamá, porque si no y un montón de cosas va a ser culpa nuestra. Gracias por venir, Rubén, o Flaco, como quieras. Sí, Flaco. Yo ahora te voy a decir Rubén porque me aprendí tu nombre. Sí. Flaco, aunque hay algunas partes que se me están... Bueno, pero es ahora eso recién. Otro día les digo el nombre que le puso mi señora a la panza. Bueno, sí, dejémoslo para otro día. Pino de cementerio le puso. Dice que le hace sombra al muerto. Y si lo dice ella. No sabemos si la que tiene mejor humor es la Teche o vos.
Y mi mamá también, a mi mamá la otra vez agarro y la quiero agarrar para la cagada, le digo, porque una vecina vio que la fui a buscar para hacerla permanente. Me dice, ¿dónde la llevas a la vieja? La voy a llevar a Patitas de Rescate, a ver si le puedo dar en adopción responsable. Ajá, nos reímos, qué sé yo, la vieja se quedó callada. Después vuelvo, ya con todos sus rizos, y que ya era una caniche, y la vecina me ve que, no te la aceptaron, te la tuviste que traer de vuelta. No, le digo, pero la cambié, llevé una Lassie y me traje una caniche toy. Y mi vieja, después que nos reímos y qué sé yo, agarra y dice, en cambio yo no tuve suerte, a mí me llevó un galgo y me trajo un galgo. Mirá vos, sí. La madre. Esa es mi mamá. El mensaje de Gerardo. Muy bueno, hermano, un abrazo. Bueno, ahí está, nos está escuchando Gerardo, pero yo tengo vecino. ¿Qué es más chico que vos? Es más grande. 2 años más grande. 2 años más. Sí. Otro puntal. ¿Y te hacía cagar cuando eres chico o no? No, en realidad no. ¿Por qué te quisiste mi hermano es un tipo muy especial. Tendría que haberle dedicado mucho tiempo a hablar de él. Le han tocado vivir cosas de andar matando gente en Tucumán con los milicos. Bueno, pero ya lo vamos a invitar entonces a él. Lo vamos a invitar a él también. A que nos cuente él. No sé si va a querer hablar de él. No. Normalmente no de eso. No, pero si yo lo nombro en el aspecto de que es una persona muy particular. Mi hermano, si tiene, disfruta, y si no tiene, no sufre. Si tiene cigarrillo, si tiene plata, fuma Benson. Si tiene menos plata, fuma rodeo. Y si no tiene, no fuma y no anda jeteando. Te va a aceptar si lo invitas, pero es muy particular, muy particular. Bueno, es mi hermano, es así. Muy desinteresado, lo que tiene lo va a compartir. Lo va a pasar bien con lo que tiene. Exactamente. Y bueno, es lo que decía mi papá. Si tiene mucho lo comparte, y si no... Bueno, ¿quién es más feliz? Tengo una anécdota de mi hermano que es genial. Carlito Flu me dice, usted, Benito, usted flaco es un culiado, pero su hermano es mucho más. Digo, ¿por qué? ¿Qué te hizo? Lo fui a buscar el otro día, teníamos que ir a cambiarle la bocha de una de la sala de una cámara de Fallotti allá. Digo, el miércoles vamos a ir a cambiar la bocha. Miércoles a la mañana, me dijo su hermano. No, porque a la mañana no, los tiempos se hacen muy cortos, vamos a la tarde. No, miércoles a la tarde ya empieza el fin de semana, tengo que ir a pescar con Tachín. Toma vos. No, listo. Miércoles a la tarde empezó el fin de semana. Ese es mi hermano. Ese es mi hermano. Pero ya te digo, disfruta y realmente hace muy bien. En ese aspecto lo envidio. Y mucho. Che, vamos. Bueno, vamos. Gracias. Y se va a poder ver esto, para los que lo están escuchando, esta noche a las 21 horas, en Facebook, en YouTube, en las redes.